Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que en unos momentos les va a ofrecer la película Forajidos, título original de Killers, del año 1946, y basada, como ustedes saben, en uno de los más famosos relatos de Ernest Hemingway, que según los últimos especialistas que indagan en su biografía, parece ser que fue escrito el año 1927 en el Hotel Palace de Madrid, exactamente en el bar del Hotel Palace. Este es uno de los inicios del cine negro, ese relato donde Nick Adams, un alter ego del propio Hemingway, observa cómo a ese pequeño pueblo donde él trabaja en una gasolinera llegan dos tipos de ciudad y que vienen dispuestos a liquidar al sueco. El cuento son 8 páginas nada más, y con ese mínimo argumento, Mark Hellinger, que es una de las figuras destacables del cine norteamericano de Hollywood, un periodista ilustre y un guionista muy bueno, se propuso el gran desafío de decir, vamos a hacer una película de esas 8 páginas de Hemingway. Entonces, aunque el guión lo firma Anthony Weiler, como verán ustedes, también últimamente se ha descubierto, aquí lo contaba él en la revista de los guionistas de cine de Hollywood, Richard Bruce, que luego fue un maravilloso director de cine, le llamó el propio Hellinger y le dijo, ¿tú has leído el relato de Killers de Hemingway? Y le dijo, pues sí. ¿Y qué te parece? Me parece estupendo. ¿Y tú sabes por qué matan al sueco? No se dice en el relato. ¿Y cómo crees tú que lo podríamos saber? Pues hombre, lo único que lo debe saber es Hemingway. Entonces, ¿quieres ir a verle? Y se lo preguntas. Dijo, yo encantado. Le sacaron un billete de avión y se fue a Ketchum, a Idaho, donde estaba Hemingway. Lo fueron a recoger en un coche. Lo cuenta minuciosamente el que luego sería maravilloso director Brooks. Habló con Hemingway y le dijo, eres muy joven, sí, ya he estado en la guerra. Ah, estás licenciado, ¿dónde has estado? En los Marines. ¿Y qué te gustaría? ¿Ser escritor o dirigir películas? Bueno, ¿y qué es lo que querías preguntarme? En su relato de Killers, ¿por qué van a matar al sueco? Y dice que exactamente Hemingway estuvo 3 minutos en silencio y luego le dijo, ¿y por qué crees tú que van a matar al negro? Me trasladó la pregunta. Y yo le dije, pues siempre hay una mujer, ¿no?, en estos casos. Y quizá un desfalco, un robo, unos gángsters. Y me dijo Hemingway, ¿y por qué no las dos cosas a la vez? La mujer y los gángsters. Total, que me acompañaron otra vez al aeropuerto, llegué a Hollywood y me puse a escribir 34 páginas donde deduje que este debía ser un esposeador, deduje que había una mujer fatal, deduje que había unos gángsters y deduje que había algo por el cual los gángsters estaban detrás de él. Tuve que dejar el guión porque estaba escribiendo ya una película para Hellinger, que luego sería Fuerza Bruta, y el guión se encargó de John Huston, que lo terminó. Y aquí cuenta una anécdota muy bonita que merece la pena que ustedes lo sepan. Estábamos la noche de los Oscars viendo, escuchando la retransmisión, entonces no se daba por televisión. Y le dije yo a Huston, con el que acababa de terminar el guión de una película que sería Cayo Largo. Está nominado el guión de la película. Todo el mundo ha entendido el trabajo enorme que suponía sacar una película de las 8 páginas de Hemingway. ¿Qué pasaría si te lo dieran, eh? No lo vas a coger tú, lo coge Anthony Weiler. Y dijo, pues, hombre, lo peor sería que no lo dieran. Y efectivamente no le dieron el Oscar. Pero la historia es que John Huston no lo podía firmar porque estaba bajo contrato con Warner Brothers. Y hubiera sido que se había saltado todo el contrato y todo lo que había estado cobrando durante los 2 últimos años. ¿Y por qué no firmó Richard Brooks sus 30 páginas, su tratamiento? Porque le dijo Mark Hellinger, oye, vamos a ver una cosa. Yo creo que eres, como dicen en el relato, un chico listo, le dijo a Brooks. Pero ¿tú crees que podemos poner en una línea argumento Ernest Hemingway y Richard Brooks? No, el argumento es de Hemingway. Tú has hecho un desarrollo, pero no vamos a poner desarrollo. Lo que vamos a hacer es contratarte para otra película porque, insisto, eres como el del cuento, un chico listo. Esa es la historia. Aunque vean ustedes, Anthony Weiler fue Richard Bruce y John Huston los autores realmente de esta hazaña, y ahora voy a pasar el relevo aquí a mi querido compañero y nada más decirles que esta es una de las piezas narrativas del cine negro, que hay prácticamente 2 debutantes como Ava Gardner, que está impresionante, y Burt Lancaster, que ya empieza a ser el tipo duro, un poco bobo, que necesitaba esta película, un hombre del que van a usarle y a utilizarle, y cómo una trama de tela de araña puede realmente construir una de las
grandes películas del cine negro. Insisto, estamos en el año 46, cuando está despegando el film noir. Muy buenas noches, señor. Muy buenas noches. Bueno, yo he hecho una especie de introducción, pero tú hablas de la película. Maravillosa. No, tú hablas de la película. Y llena de anécdotas a la que voy a añadir yo. Juan Luis, tú la película. Un dato simplemente, y es que ese relato de Hemingway fue, y durante muchos años lo siguió siendo, el mejor pagado de la historia. Esos 8 folios, o esas 8 páginas, fueron las mejores pagadas de la historia del cine durante mucho tiempo. Una película que empieza con ese plano de esa carretera a oscuras y con esos 2 tipos metidos en el coche, los faros, no puede ser en la vida una mala película. Esto es así. Los 10 primeros minutos de Forajidos, que son los que desarrollan realmente la historia, o sea, los que llevan a imágenes la historia que escribió Hemingway, porque luego todo fue el desarrollo que hizo Brooks y el resto de los guionistas sobre cómo podían haber llegado a ese momento, son absolutamente modélicos. Son 10 minutos más o menos de una tensión. Todo lo que pasa en esa cafetería que van a ver los telespectadores en un momento es de esas cosas que dices, ¿cómo es posible que crearan con los elementos que tenían hace 66 años esa tensión en tan poco tiempo? Y luego hay una cosa en Forajidos que es un auténtico regalo por parte del director Robert Siodmak a una actriz minusvalorada en ese momento extraordinariamente, como es Ava Gardner. Es una de las apariciones cinematográficas de una mujer más espectaculares que ha dado el cine jamás. Y además, como ella era de tez blanca y sale vestida con un traje negro, a mí lo que me gustaría es que la tuviéramos aquí en medio, entre García y yo, porque va perfectamente con el escenario y con nuestro vestuario y en definitiva, con las señas de identidad de la estupenda película que vamos a ver esta noche. David Gistao, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Creo que David Gistao y Luis Alberto de Cuenca pedirían que estuviera Ava Gardner entre ellos mejor que lo querrían. Yo no sé si me pediría estar al lado de Ava Gardner, encima de la mesa, ya está, no discutimos. O tener ocasión de tomarme una copa con Hemingway. Cualquiera de las dos alternativas, cada una con un propósito distinto, me satisfarían por igual. Sí, estoy de acuerdo. Esta película, el arranque de la película, que son esos primeros 10 minutos que corresponden a un relato de Hemingway, que casi parece una pieza de teatro, porque si no me equivoco, lo leí hace tiempo, pero si no recuerdo, es casi todo basado en los diálogos vertiginosos. Sí, son diálogos. Con los que ellos van acorralando en el bar a ese pobre hostelero. Ahí es donde ocurre lo del chico listo. Eso es, y amordazan. El Brat Boy. Amordazan. Y ese arranque, la idea original de la película, de imaginar lo que un escritor no contó, me parece soberbia, y sobre todo la técnica narrativa, que me recordó mucho a Ciudadano Kane. Oh, claro, de ahí sale. Que es arrancar con un muerto, o sea, en ese sentido no hay suspense posible, y con una investigación retrospectiva armar la historia. El agravante aquí es que la historia, los flashbacks, en función de la investigación de esta gente de seguros, que va entrevistándose con la gente que conoce al sueco, no están ordenados cronológicamente, con lo cual a veces conoces... Tampoco en Ciudadano Kane. Tampoco, por eso, que se parece mucho. Tampoco, a veces conoces la repercusión de un hecho antes que el hecho. O sea, conoces lo que ha provocado algo antes de que ese algo te sea narrado. Y eso es un esfuerzo que no va a abrumar al espectador ni mucho menos, pero es un esfuerzo creativo por parte del espectador muy interesante. Luego, aparte del increíble erotismo de Ava Gardner, aquí hemos comentado alguna vez que no todas las mujeres fatales del cine negro a mí me han gustado, pero Ava Gardner para mí sí encarna ese poder fatal, ese poder maléfico de la mujer que se salva a sí misma y que consigue seducir siempre al macho alfa de la manada para exprimirle y quedarse con él, y luego tira la cáscara, como la mantis, que es lo que le pasa al pobre sueco, y que solamente su presencia ya es maravillosa, pero es que además tiene todos los elementos del mundo del negro y del mundo de la literatura de Hemingway, con el que José y yo hemos fantaseado tantas veces cenando. Sí. No falta ni el boxeo, está todo. Está el boxeo, está nuestro mundo entero ahí contado. Y en ese sentido, la verdad es que es una película estupenda, es una película maravillosa. Muchas gracias. Luis Alberto, muy buenas noches. Me gusta muchísimo la película, como a nuestros compañeros, me parece una película inolvidable. Es muy curioso que tanto Hellinger como Siodmak quisieron que no fueran actores demasiado conocidos los que encarnaran a los protagonistas, y luego resultó que estaba creando dos estrellas increíbles, Burt Lancaster y Ava Gardner. En cuanto a Ava Gardner, la prefiero siempre en blanco y negro que en color. Sí. Yo creo que es una dama para el blanco y negro, sobre todo, bellísima siempre, también en Mogambo, por ejemplo, que es en color, etcétera, pero en blanco y negro es donde da
su talla más Le pasa a Lauren gigantesca. Bacall también, al menos para Lauren mi gusto. Bacall, a mí también. Lauren Bacall es en blanco y negro. Y Gloria Graham también es en blanco y negro. Hay damas del blanco y negro. Pero Ava Gardner en concreto es que además está en una edad increíble. Debería tener 23, 24 años, sospecho. No lo he mirado, pero no más. Y es que está deslumbrante. Comprendo que el sueco pues no pudiera hacerse el idem con ella, porque la verdad es que la cosa traía cola. Luego, también hay una de las cosas que hay que resaltar aquí, es que Siodmak venía de la escuela europea, venía del claroscuro expresionista, y todo eso pues acentúa el tono negro de la película y marca una determinada tendencia del cine negro norteamericano que está muy mediatizado por la estética europea expresionista, en concreto alemana, ¿no? Y eso también crea pues un modelo para la eternidad en el cine negro. Estamos hablando de una de las 10 o 12 joyas más importantes de este subgénero en el cine. Y vamos a disfrutar muchísimo, van ustedes a disfrutar muchísimo. Fijaos lo de la oscuridad, que hay escenas en las que directamente a los protagonistas que dialogan no se les ven los rasgos de la oscuridad que tienen en la cara, y no importa. Sí, por eso de poner las luces mucho más bajas que de costumbre para que salga las sombras hacia... Luego lo veremos porque hablaremos de una serie de escenas, nosotros ya la hemos visto vamos a destriparlos, veces, pero en cualquier caso hay es una que maravilla. decir que Robert Siodmak, que es uno de los maestros del cine negro, tiene una película para mí todavía mejor que esta. El título original es Criss Cross, el abrazo de la muerte. El abrazo de la muerte. También con Burt Lancaster Lancaster y con Yvonne De Carlo, en un tema muy parecido, es como volver a hacer la misma película. Y tiene una película de aventuras también con Burt Lancaster, que es El temible burlón, que es otra verdadera joya. Él prácticamente, incluso hay una que se llama La hija de Drácula, que es una película maravillosa, donde el arranque de la película es una estación de ferrocarril en blanco y negro, siniestra. Llega un tren, no hay nadie, se aleja el tren y al final aparece un ataúd en el andén y pone Drácula al revés, actúa. Es un arranque maravilloso. Es decir, que en cualquier género. Pero aquí se sentía muy cómodo con estos actores, se sentía muy cómodo con una puesta en escena hecha en plató. Sabía que el cine negro había que hacerlo en estudio, era mucho más fácil reproducir ese expresionismo alemán de donde él venía, esa lucha continua entre el bien y el mal, la luz y la negrura o la oscuridad, y aquí estaba en una situación óptima. Ha habido muchos intentos de hacer otra vez esta película, casi todos están bien, y hay uno que no se ha logrado, pero que era un western que se iba a haber hecho incluso antes de esta, donde eran dos pistoleros que iban a un salón de toda la vida del oeste en busca de otro pistolero, y ese pistolero se dejaba matar. Y la historia era por qué ese tipo tan rápido y que había sido tan maravilloso con sus revólveres se deja matar por dos tipos. Estaba visto desde una especie de Nick Adams que lo contemplaba desde el salón. Pero también basado en el cuento. Siempre basado en el cuento, que es del 27. Y hay una contraversión reciente de Sam Raimi que se llama Una historia de violencia, Sí. que es la misma idea de dos gángsters que llegan a una... En este caso, el camarero del diner, del restaurante, es al mismo tiempo el objetivo de los gángsters. La única diferencia es que este no está dispuesto a dejarse matar. Y si me permitís un homenaje al director de este programa, en el Crack 1, también hay dos señores que irrumpen en un bar madrileño, al lado de una gasolinera, con propósitos pues, de robo. Evidentemente no están buscando a nadie, pero tiene también un homenaje. Pero, hombre, en cierto modo, es un homenaje clarísimo, que yo quise empezar mi experiencia en el cine negro con un restaurante de tapa, de esos de camino, no cerca de Madrid, se supone que está todavía a unos kilómetros, donde es nocturno, es el color que producen los neones, y que entonces allí hay un tipo que está cenando, que es un detective, todavía no lo sabemos, que era el personaje de Alfredo Landa, Germán Areta, y entran dos tipos a dar un atraco, la gente se queda un poco descolocada, y bueno, y ese es el arranque para presentar un personaje, una situación, y que evidentemente tanto Horacio Valcárcel como yo siempre dijimos que era un homenaje al cuento y al relato de Hemingway, aunque la película luego, curiosamente, está más bien dedicada a Hammett, ¿no? A Dashiell Hammett. No está dedicada a él, sí. Bueno, pues van a ver una película especial, una película de la que luego les daremos más tipo de charla buena, porque hubo una versión muy buena también de Don Siegel, con Lee Marvin, pero está contada desde otro punto de vista, pero también maravilloso. Y hay que decir que Don Siegel fue uno de los directores que se manejaron para dirigir esta película antes de Siodmak, con lo cual se le debió quedar la idea metida de que algún día tengo que hacer yo la película. Y cambió, desde luego, el cambio fue estupendo. Cambió a alguien en blanco y negro como Ava Gardner, a alguien que es todo colorido como era Angie Dickinson. Y a un tipo duro como Lee Marvin, como Burt Lancaster, y luego a Ronald Reagan en el último papel que hizo en su carrera antes de dedicarse definitivamente a la película.
película. Esa la veremos otro día, cuando aquí, además de cine en blanco y negro, veamos películas coloreadas. Hoy, para todos ustedes, Forajidos, 1946, Robert Siodmak.